Hay ictericias verdínicas y hay ictericias amarillentas. ¿Sí? En neonato, más que todo, se ve la ictericia con un tinte amarillento. ¿Sí? Si es una ictericia verdínica, más hablamos de problemas hepáticos. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de ictericia: hay la ictericia fisiológica y la ictericia patológica. La ictericia fisiológica es la que aparece generalmente al tercer día de vida. ¿Sí? Pero si el paciente ya nace con ictericia, eso ya es patológico. Normalmente la ictericia dura entre 10 a 15 días máximo. Si hay más de 15 días de ictericia, entonces eso ya es algo patológico. ¿Sí hace tratamiento? Ya es algo patológico. ¿Perdón? ¿Sí hace tratamiento o con tratamiento? Generalmente necesitan un tratamiento, se puede decir, con la luz solar, ¿sí? O algunas veces utilizamos fenobarbital, que son unas gotitas que son anticonvulsivantes, pero también ayudan al metabolismo de las bilirrubinas. ¿Sí? Entonces deben diferenciar ictericia fisiológica y ictericia patológica. Para esto tenemos un test que se llama el test de Kramer. Se llama el test de Kramer. ¿En qué consiste el test de Kramer? Es el examen físico y vemos la ictericia que tiene el niño. Normalmente tenemos bilirrubinas, las bilirrubinas. Tenemos dos tipos de bilirrubinas: las directas y las indirectas. ¿Sí? Las bilirrubinas directas valoran más que todo la parte hepática y de vías biliares. Y las bilirrubinas indirectas son las que valoran la parte sanguínea, la parte de los glóbulos rojos. ¿Por qué ocurre la ictericia en recién nacidos? Porque estos glóbulos rojos se van deshaciendo, se destruyen y por ese motivo se elevan las bilirrubinas. Normalmente debería ser menor a 13 miligramos por decilitro de sangre la bilirrubina. Entonces, menor a 13 miligramos por decilitro de sangre. Si la bilirrubina es mayor a 13, entonces ya hablamos de algo patológico que necesita un tratamiento ya médico. ¿Sí? Si es menor a 13, se puede tratar de forma ambulatoria, con luminoterapia con el sol o con el fenobarbital, o es autolimitado, o sea, va a desaparecer progresivamente. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber que el paciente tiene las bilirrubinas menores a 13? Por este test, el test de Kramer. Entonces tenemos al paciente. Si solamente el rostro está ictérico, tiene una bilirrubina igual o menor a 9. ¿Sí? Entonces, igual o menor a 9 miligramos por decilitro de sangre de bilirrubinas. ¿Sí? Si está todo el tórax de abdomen, ya hablamos, mayor a 9, entre 9 a 12. Entre 9 a 12 miligramos por decilitro de sangre de bilirrubinas. Si toman en cuenta ya las extremidades, si ya están las extremidades comprometidas, o sea, si están amarillas hasta las extremidades, hablamos entre 12 a 13. Entre 12 a 13 miligramos por decilitro de sangre. Y si la ictericia abarca las palmas de las manos, las plantas de los pies, o sea, todo el niño está amarillo, la ictericia es mayor a 13. ¿Sí? Y ahí hablamos de patología, ya estamos hablando de ictericia patológica. ¿Sí? Entonces el límite son las rodillas y los codos. ¿Sí? Si están ictéricos hasta las manos y las plantas de los pies, entonces hablamos de mayor a 13 miligramos por decilitro de sangre. ¿Sí? Ahora, en las ictericias se eleva la bilirrubina indirecta y levemente la directa. ¿Sí? Eso habla
de que es una ictericia por causas hematológicas. Eso es lo normal. ¿Sí? Pero hay otro tipo de patologías. ¿Qué pasa con los glóbulos rojos? Ya les mencioné que se destrozan. Tienen hemólisis. Y la hemólisis produce, divide un grupo E y otro grupo globina, ¿no? Entonces hablamos aquí de hemoglobina. Entonces se divide en un grupo E y en un grupo globina. El grupo G es el que eleva las bilirrubinas indirectas. ¿Sí? Entonces ahí se elevan nuestras bilirrubinas. Eso es lo normal, pero hay otras patologías que elevan las bilirrubinas directas. ¿Sí? ¿En qué casos se elevan las bilirrubinas directas? Cuando hay alguna patología en el hígado o en vías biliares. ¿Qué patologías tenemos? Por ejemplo, tenemos la atresia de vías biliares. La atresia de vías biliares. En la anterior clase les hablé de malformaciones congénitas. Rodrigo López. Yesenia Castro. Yesenia. ¿Qué es una atresia? ¿Qué es una atresia? Ya les he hablado, ¿no? Atresia. ¿Qué significa A? Sí, ausencia, sí. Atresia. Sin luz. Sí, entonces les dije, normalmente el conducto tiene que ser así. Si hay una atresia va a estar así. No va a haber continuidad, o sea que no hay una continuidad de las vías biliares y generalmente hay una hipoplasia de la vesícula. O sea, estos niños no tienen, se llaman también por ese motivo el síndrome del niño bronceado. El niño va a estar ictérico, pero va a estar con una ictericia más oscura, como si el niño estuviera muy bronceado. ¿Sí? Entonces eso les tiene que hacer pensar que no tiene vesícula, que no tiene vías biliares. Es una atresia de vías biliares. ¿Y cómo lo confirman? Con un examen en sangre y las bilirrubinas directas son las que van a estar muy altas y las indirectas van a estar ligeramente altas. ¿Sí? Estos pacientes necesitan un trasplante hepático. Antes hacemos unas cirugías que se llama hacemos una cirugía donde cortamos atrás la parte del hilo hepático, ¿sí? Para que puedan secretar un poco de bilis y hacemos una Yedder-Roux, se llama, ¿sí? Una derivación, y hay uno corto en forma de Yedder-Roux, ¿sí? Se llama cirugía de Kasai, ¿sí? Es una cirugía de Kasai. Los asiáticos, la cirugía de Kasai, son los asiáticos, son los que más tienen este tipo de defectos, ¿sí? Pero aquí también hemos visto un par de casos, ¿sí? Y lo resolvemos de esta forma, en un Kasai. Daniela Montaño. Daniela, ¿y cómo lo puedes diagnosticar por un estudio de gabinete? Yo ya les he hecho un examen en sangre y en el hemograma ha salido las bilirrubinas directas elevadas en el recién nacido. ¿Sí? Entonces está sospechando una atresia de vías biliares. ¿Con qué podemos ver la vesícula y las vías biliares? ¿Qué nos sirve para ver la vesícula y las vías biliares? Eco. ¿Qué nos sirve? Ecografía. Una ecografía, ¿no? Entonces el estudio para confirmar o descartar una atresia de vías biliares es una ecografía. Entonces en la ecografía no vamos a ver la vesícula, no vamos a ver las vías biliares. Y eso es lo que nos confirma que el paciente tiene una atresia de vías biliares. ¿Sí? El tratamiento, ya lo mencioné, en cirugía se hace una derivación en Yedder-Roux, que se llama la cirugía de Kasai. ¿Sí? Una derivación en Yedder-Roux. ¿Sí? Eso es lo que hacemos, o sea, está el... Vamos a ver.
se tiene que hacer lo más rápidamente posible. Si no se hacen los primeros meses de vida, el paciente se muere por cirrosis. ¿Sí? Yo tenía un par de pacientes que los hemos diagnosticado cuando tenían 2, 3 meses, les hemos hecho la cirugía de Kasai, pero han vivido unos 3, 4 meses, después se murieron por cirrosis. Pero los pacientes que los hemos operado de recién nacidos han podido vivir hasta los 5 o 6 años de vida y luego se indica un trasplante hepático. Entonces aguantan un poco más de tiempo, dan chance para hacer un trasplante hepático. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como no tienen vías biliares, entonces aquí es el hígado. Normalmente acá tiene que estar la vesícula. Hay un vestigio de vesícula acá y no hay vesícula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí está el estómago. Entonces el intestino lo subimos acá, lo conectamos y acá conectamos la otra parte del intestino y se forma una Y de Roux. Por eso se llama Y de Roux. ¿Sí? Entonces por acá ya se secreta un poco de bilis y el paciente puede sobrevivir. Si no se hace esa cirugía, el paciente llega a cirrosis y se muere por una insuficiencia hepática. Sus bilirrubinas directas van a estar muy altas. ¿Es un qué? Sí. Faz a vibración. O sea, nosotros cortamos al ras, se hace un corte lo más al ras posible y se secreta un poco de bilis. ¿Sí? Entonces, en esa patología se ven las bilirrubinas y esa es una causa de ictericia persistente, de ictericia patológica. Otra causa es la hipoplasia de vías biliares. La hipoplasia de vías biliares. Ya hablamos en la anterior clase que es una hipoplasia. ¿Sí? Es otro defecto congénito o también se llama síndrome de Alagieri o Alagieri. El síndrome de Alagieri es caracterizado por tener hipoplasia de vías biliares. Ustedes, Alejo. Anel, ¿qué significa hipoplasia? Eso es un desarrollo incompleto o poco desarrollo de la vesícula y de las vías biliares. Tiene un poco de desarrollo, pero sí tienen un poco una vesícula y tienen también vías biliares, pero que están poco desarrolladas. Para este caso se puede realizar una cirugía de Kasai, pero antes de la cirugía se puede utilizar algún medicamento, como es el ácido ursodesoxicólico. Ácido ursodesoxicólico. El ácido ursodesoxicólico existe en gotas y en comprimidos. ¿Sí? ¿Para qué sirve este medicamento? Mejora el drenaje de la bilis. ¿Sí? Si tienen un paciente que tiene algún problema biliar, que tiene un éstasis biliar, por ejemplo, utilizamos el ursodesoxicólico. ¿Sí? Para eso nos sirve, lo utilizamos en esos casos. Pero si el medicamento no funciona, tenemos que realizar la cirugía de Kasai. ¿Sí? ¿Qué otro caso más puede producir ictericia neonatal? Por ejemplo, las hepatitis neonatales. ¿Sí? La hepatitis neonatal, entonces el paciente puede ser que se haya contagiado de la madre o se haya contagiado inmediatamente haya nacido. ¿Sí? Saben que la hepatitis A es la más común, gracias a Dios. La hepatitis B es más, también puede producir ictericia, la hepatitis B, la hepatitis C, pero son casos que pueden producir rápidamente la muerte del paciente. ¿Sí? ¿Qué síntomas dan estos cuadros? Lo mismo que una hepatitis, estoy seguro que saben qué síntomas da una hepatitis. Alison Rojas. Diego Cáceres. Marcelo Cabello. Noelia Anavi. Kenia Rojas. Kenia. A ver, ¿cómo
¿Cómo son las heces fecales en un paciente que tiene hepatitis, una triceratosis biliares o un hipoplasia? ¿Qué color son? ¿Qué color? ¿Qué color es el champán? En términos médicos, ¿cómo se dicen heces blancas? Acolia. Los pacientes que tienen ictericia por algunos de estos cuadros, hepatitis, atresias, hipoplasias, tienen acolia. ¿Sí? ¿Cómo va a estar la orina? Oscura. ¿Cómo se llama eso en términos médicos? Coluria, ¿no? Coluria. Entonces, se caracterizan por tener ictericia, por tener acolia y por tener coluria. Si tienen un paciente que tiene ictericia, acolia y coluria, sospechen una de estas tres: atresia, hipoplasia o hepatitis. Ahora, si el paciente tiene ictericia, pero no tiene acolia ni tiene coluria, sospechen una ictericia neonatal. Normalmente las heces de un recién nacido, la primera deposición es negra. ¿Cómo se llama la primera deposición? Meconio, ¿no? Y el meconio es negro. La siguiente deposición tiene que ser amarillenta. ¿Sí? La consistencia de las heces fecales de un recién nacido son como cuando esparcimos la mantequilla en el pan, de esa consistencia. ¿Sí? No es sólida como un adulto. ¿Sí? Si las heces fecales son como de un adulto, entonces tienen que sospechar también algunas patologías: constipación, enfermedad de Hirschsprung. Hay muchas patologías. Algunas ya les he mencionado cuando hemos hablado de examen físico. ¿Sí? Ahora, cuando las bilirrubinas están demasiado altas, si están mayor a 20, si están mayor a 20, hablamos del kernicterus. ¿Qué es el kernicterus? Es la complicación de la ictericia patológica. Produce un daño neurológico, incluso puede producir encefalitis, convulsiones. ¿Sí? Entonces, si el paciente va a llegar a 20 miligramos por decilitro de sangre, se puede complicar con un kernicterus. O algunas veces incluso no da muchos síntomas, pero cuando son niños grandes ya tienen sus complicaciones. Van a tardar en caminar, van a tardar en hablar, van a ser autistas, van a tener daño neurológico, su desarrollo psicomotriz va a ser retardado, van a tener PCI, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante que prevengan el kernicterus. ¿Sí? Entonces, no tienen que llegar a sus valores. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo diagnosticamos. ¿Y cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento? Fototerapia. Eso, muy bien. Fototerapia. Si el paciente está con una bilirrubina mayor a 13, el indicado es fototerapia. ¿Sí? Los que han venido por el hospital han visto es simplemente una luz ultravioleta, ¿no? Una luz ultravioleta. Son rayos ultravioletas tipo A que no producen mucho daño a la piel. Sí quema un poco al paciente. Por eso, en algunos que escucharon, o sea, nos hemos pasado un poco con la fototerapia y estaban bronceados. ¿Sí? Eu escutei uma vez, doutor, que quando eu escutei que quando leva a urina ao sol, para tomar banho de sol, por causa da epitiríase, depois que envolve por la noite ou nesse dia, a epitiríase volve. Sí, eso también se hace, ¿no? Sí, pero si la ictericia es menor a 13 miligramos por decilitro de sangre, se recomienda los rayos solares. Los rayos solares deben ser antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque los rayos solares tienen rayos ultravioletas tipo B, tipo C. Existen también los rayos infrarrojos que dañan la piel, queman la piel. ¿Sí? Por ese motivo no se recomienda en los otros horarios, y también se recomienda solamente 5 minutos de frente y 5 minutos de espalda, siempre cuidando los ojos, ¿no? Si dejan un niño más de 10 minutos, lo dejan unos 20 minutos, el niño va a tener quemaduras de primer grado, va a tener complicaciones en su piel. ¿Sí? Entonces, por eso no se puede dejar mucho tiempo al niño en el sol. ¿Sí? Y se recomienda siempre que esté detrás de un vidrio,
una ventana, por ejemplo, ¿sí? Y en esos horarios. ¿Qué otro medicamento se puede utilizar? El fenobarbital. El fenobarbital. El fenobarbital ayuda al metabolismo de las bilirrubinas, ¿sí? O a la conjugación de las bilirrubinas. Las bilirrubinas también reciben otro nombre. La bilirrubina directa se llama bilirrubina conjugada y la bilirrubina indirecta se llama bilirrubina no conjugada, ¿sí? Entonces ayuda a la conjugación de las bilirrubinas y disminuye las bilirrubinas. Lo malo es que el niño va a dormir mucho. Como es un anticonvulsivante, entonces lo deprime al paciente y duerme mucho, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado y también producen tolerancia. Vienen en gotitas y también viene vía endovenosa, pero para el caso de la ictericia se utiliza en gotas, ¿sí? Y en un caso de carníceros, ahí sí hubiera otro tratamiento, directamente igual fenobarbital por el tema de las convulsiones. Fototerapia, el paciente tiene que estar en incubadora con fototerapia. ¿Por qué les colocamos en incubadora con unas radiantes a los recién nacidos y no pueden hacer tratamiento en sus casas? Porque los recién nacidos tienen tendencia a la hipotermia. ¿Para qué nos sirve la incubadora? Para calentar al paciente y para aislarlo del medio externo y no tenga infecciones, ¿sí? Los recién nacidos tienen tendencia a la hipotermia. Entonces, si tienen kerníterus, urgente tiene que hacerse una fototerapia, ¿sí? Y ahí no damos fenobarbital, existen otros tratamientos también en casos vemos que se hace la exsanguinotransfusión, o sea, se tiene que cambiar toda la sangre del paciente, ¿sí? Eso se llama exsanguinotransfusión. En casos extremos de kerníterus o si decide también el paciente se puede hacer una exsanguinotransfusión. La kernicterus é causada pela bilirrubina indireta em excesso na corrente sanguínea. Sí, el kernicterus es producido por las bilirrubinas indirectas elevadas. Si las bilirrubinas directas están elevadas, eso no es un kernicterus, eso es por algo hepático de vías biliares, una hepatitis, una atresia de vías biliares, una hipoplasia de vías biliares, un síndrome de la Kenia, ¿sí? Eso tienen que recordarlo bien. Y en adultos es igual. Si ven un paciente que está amarillo, vean, si tiene las bilirrubinas indirectas elevadas, ¿qué van a pensar? Camila Sancetenea. Valerie Rosel. ¿Está o no está? A ver, vale. Si están las bilirrubinas indirectas elevadas en un adulto, ¿qué vas a pensar? ¿Sí? O en un niño grande. Bilirrubinas. Que hay un problema El hígado. indirectas, bilirrubinas indirectas. Bilirrubinas indirectas. Algo hematológico. Ascitis. Algo hematológico. Hay muchas enfermedades hematológicas. El paciente puede tener esferocitosis, anisocitosis, puede ser que tenga una anemia megaloblástica y por eso tenga hemólisis. O sea, tienen que pensar algo hematológico, ¿sí? Si las bilirrubinas directas están elevadas, tienen que pensar en algo hepático o de vías biliares. ¿Sí? Puede ser que el paciente tenga, si es un adulto, puede ser que tenga una colangitis, por ejemplo. Una colangitis y por eso está amarillo, ¿sí? Entonces, esos
estos laboratorios son unos tips, tienen que saber interpretarlos, no es difícil. Uma hepatitis também, não? Claro, una hepatitis también, ¿no? Una hepatitis, cirrosis también. Se puede elevar la bilirrubina, ¿qué? ¿No? Ya. Luego, Deficiencia de vitamina B, megaloblástica. la anemia megaloblástica por déficit de complejo B. También, si los glóbulos rojos están muy grandes, se destrozan más fácil, hacen hemólisis más fácil. ¿Sí? Hacen hemólisis más fácil. ¿Sí? Bueno, entonces la ictericia neonatal es un tema muy frecuente, pero ya les hablé de los tips. No es necesario, no es un tema tan complejo, fácil de tratar, pero lo van a ver un montón de veces. ¿Sí? ¿Preguntas de este tema? A partir de 20 Mayormente. litros ya se dice que es querítero, porque se tiene algún síntoma. No, ya se dice que es un querito. ¿Sí? Ahora, si el paciente tiene icteritis, clínicamente, si no vemos laboratorios, si el paciente está ictérico hasta la palma de las manos y tiene convulsiones, tiene síntomas de encefalopatía, que se produce encefalopatía, ¿cuáles son los síntomas de encefalopatías? Por ejemplo, está muy letárgico, duerme mucho, no despierta casi nunca, o puede tener temblores muy finos que simulan también convulsiones, es un querníteros. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, después del almuerzo, nosotros tenemos sueño, ¿no? Sí. ¿Por qué tenemos sueño? Porque se nos sube las bilirrubinas y también se nos sube el amonio. Se nos sube el amonio al cerebro y por eso tenemos un poco de sueño, ¿sí? Por el metabolismo hepático. Todo lo que comemos se metaboliza en el hígado, ¿no? Lo mismo pasa en una encefalopatía. Si una persona tiene muchos sueños, porque puede ser que las bilirrubinas estén altas, el amonio, el ácido úrico esté alto. ¿Sí? Entonces la clínica también nos ayuda, ¿no? Siempre el laboratorio. Pero ustedes ya saben, si el paciente ya está ictérico hasta la planta de los pies, hasta la palma de las manos, y sus bilirrubinas están muy altas, necesitan fototerapia. O si por lo menos está hasta la muñeca, igual ya está muy alto, ya necesitan esos pacientes fototerapia. Ahora, si solamente está el rostro, los ojos, la lengua, solo el rostro, ahí puede ser solamente tratamiento con luz solar. O teste de creme, ele tem 4 parâmetros, né? 1, 2. Sí, exactamente. Lo que les dije, el 1 es Cabeza. cabeza, el 2 es el tronco, el 3 es el abdomen, perdón, el 2 es el tórax y abdomen, el 3 es hasta los antebrazos y hasta las piernas, y el 4 ya es la palma de las manos y la planta de los pies. ¿Sí? Así también. De cima para abajo, ¿no? Sí, de arriba para abajo. Así lo clasificamos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ya, vamos a hablar entonces ahora de sepsis. La sepsis es un tema muy frecuente en neonatología. ¿Sí? En los recién nacidos y en los lactantes la sepsis es muy frecuente. ¿Por qué? Porque los recién nacidos recién están produciendo sus anticuerpos, recién están formando sus defensas. ¿Sí? ¿Con qué inmunoglobulinas o con qué anticuerpos nacen los recién nacidos? Con la IgA. Acuérdense de la mamá IgA. Silvia, No, Silvia Vergara. IgG. Silvia, a ver, ¿con qué anticuerpo nace el recién nacido? Con la IgM. Acuérdense, IgM de mamá. Yo siempre me acordaba de la IgM de mamá. Y progresivamente la mamá le pasa la IgG Por la lactancia placenta. materna. Por la lactancia materna le pasa la IgG. ¿Sí?
¿Cuál es el primer anticuerpo en responder ante una infección? Es la IgG. Y después viene la IgM. No, es primero la IgG y después la IgM. Es lo que nosotros valoramos por ejemplo, en los test de anticuerpos, en los test de COVID. ¿Cómo sabemos que tienen una infección reciente? Porque la IgG está alta. Si la IgM está alta y la IgG está baja, es porque la infección ya está pasando. Si es una infección reciente, la IgG va a estar alta. Y si la infección ya se está venciendo, la IgM está alta. ¿Sí? Eso se llama un test de ELISA. En los test de ELISA valoramos los anticuerpos. ¿Sí? Eso es lo que pasa en recién nacidos. Entonces, los recién nacidos nacen con la IgM de mamá y luego por la lactancia materna se va pasando la IgG. Por eso es muy importante el calostro. Los 3 primeros días de vida, la madre produce calostro. Es una especie de... es leche, pero es un poco más transparente, pero tiene gran cantidad de anticuerpos. Ahí se pasa la IgG, la IgA, la IgE. ¿Sí? Pero esos 3 días son muy importantes porque hay mucha cantidad de anticuerpos. Después de esos 3 días, la cantidad de anticuerpos disminuye. Por eso es muy importante el calostro en el recién nacido. ¿Sí? Entonces, por eso también los recién nacidos tienen tendencia a las infecciones, como son las sepsis. ¿Sí? Porque sus defensas no están todavía contrarrestando rápidamente. La IgG es escasa, entonces no pueden defenderse bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa sepsis? Es una infección generalizada, es una infección en todo el cuerpo. Dentro de la sepsis tenemos las bacteremias, las viremias, las parasitemias, ¿sí? Y las sepsis fúngicas, o las fungemias también se llaman. Las fungemias. A ver, Milka, Séfora. Milka, ¿qué sería una bacteremia? Una sepsis por... Muy bien. Silvia, ya hemos hablado con Silvia. Michael Figueroa. Michael, ¿y qué sería una viremia? Viral. Viremia. Es una infección por virus. Parasitemia. Parásitos. Parásitos, ¿no? Y una fungemia. ¿Sí? Entonces una sepsis no solamente la producen las bacterias. Las causas más comunes de sepsis son las bacterias, pero no es la única. Por ejemplo, el COVID. En el COVID, muchas personas han muerto por sepsis por viremias. ¿Sí? Y o sea, el virus se ha diseminado por todo el cuerpo, en especial en los pulmones, se produce mucho daño. Esa es una viremia. En lugares tropicales hay algunos parásitos que pueden producir incluso parasitemias, como es, por ejemplo, la fiebre amarilla, la malaria. La malaria es producida por un parásito. La malaria es un parásito y en algunos pacientes puede producir parasitemias, sepsis por parasitemias. Y el paciente va a tener su sepsis que le va a producir la clínica. ¿Cuál es la clínica de la sepsis? Tenemos que ver la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, tenemos que ver el pulso, la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria y el llenado capilar. Tenemos que ver todos los signos vitales para diagnosticar y sospechar una sepsis que al final puede llegar a un shock séptico y a una falla multiorgánica. Eso es lo que mata al paciente con sepsis. Está con una infección generalizada, produce un síndrome de falla multiorgánica, afecta a todos los órganos y el paciente ya se muere por esa causa, ¿sí? Por una falla multiorgánica. Rodrigo Parra. Rodrigo, a ver, ¿cuáles serían los signos vitales cuando el paciente ya está entrando en un shock séptico? ¿Cómo va a estar la presión del niño? ¿Qué? Eso, muy bien. La presión va a estar disminuida. La frecuencia cardíaca.
Eso, elevada. La temperatura. Eso, aumentada. El pulso. Aumentado. La saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno. No tenía hipoxia, ¿no? La frecuencia respiratoria. Elevada, ¿no? Taquipnea. Y el llenado capilar va a estar retardado, ¿no? O sea, mayor a 3 segundos. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente ya tiene hipotensión, taquicardia, taquipnea, hipoxia, fiebre muy alta, llenado capilar mayor a 3 segundos, hipoxia, puede sospechar ya que el paciente está con un shock séptico. ¿Sí? Tiene que tener también antecedentes, ¿no? Tiene que ver un poco. Por ejemplo, puede estar tosiendo, puede tener diarrea, puede tener poluria, ¿sí? Puede tener algunos datos de dermatitis, con presencia de pústulas, etc. Tienen que buscar ustedes un foco infeccioso. ¿Sí? Pero el dato clave es la temperatura. Los pacientes con shock séptico tienen fiebre muy alta, tienen fiebre de 39, de 40 grados centígrados. O en casos ya muy extremos, más que todo en neonatos, ¿sí? Se ve hipotermia. ¿Sí? El paciente va a tener hipotermia, o sea, va a estar muy frío, los dos extremos. Puede estar con fiebre o puede tener mucha hipotermia. ¿Sí? Hipotermia. Shock térmico. Shock séptico. Sí, shock séptico. En otros tipos de shock no hay fiebre. Por ejemplo, en un shock hipovolémico también puede haber todo esto. Pero el paciente no va a tener fiebre. ¿Sí? Puede estar sangrando el paciente, pero no va a tener fiebre. Más bien puede tener hipotermia. ¿Sí? Entonces, eso es lo característico del shock séptico, la fiebre. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo lo podemos confirmar después de la clínica en un laboratorio? Tenemos que buscar reactantes de fase aguda. ¿Qué reactantes de fase aguda conocen? A ver, Shismali Freitas, Andrea Jacqueline, Adalberto, Andrea. A ver, Andrea, ¿qué reactantes de fase aguda? En sangre, un hemograma. Le sacas un hemograma al recién nacido o a un lactante o a un niño grande o a un adulto. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué parámetros te dan a pensar que sea una sepsis? ¿No? Eso, muy bien. Leucocitosis. Leucocitosis mayor a 10.000. Leucocitosis mayor a 10.000. Mientras más alto esté, más sospecha de sepsis alta. Digamos, si está en 10.000, si está en unos 12.000, tiene una infección, pero puede ser que no sea sepsis. No es un parámetro exacto. Pero si el paciente tiene 24.000, 30.000 de leucocitos, ese está muy alto, eso nos hace sospechar de una sepsis. Y en neonatos, en recién naciditos, la leucopenia también. O sea, si es menor a 5.000, también tiene que pensar en una sepsis. Si los leucocitos están muy bajos, en neonatología también pueden sospechar una sepsis. ¿Sí? ¿Qué otros reactantes de fase aguda? La proteína C. Eso, muy bien, el PCR. PCR mayor a 1. El PCR es la proteína C reactiva. ¿Sí? Es un reactante de fase aguda que nos valora la inflamación y la infección. Si es mayor a 1, entonces sí significa que hay una inflamación y una infección. ¿Sí? Mientras más alto esté, más riesgo de infección, más riesgo de sepsis tenemos. Algunos que han ido por los hospitales, vean los laboratorios.
los que han venido por el hospital ven los laboratorios, ¿cuánto están los niños, por ejemplo, que tienen peritonitis o los recién nacidos que tienen sepsis? El PCR está 150, 90 el PCR. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una infección y una inflamación severa, están con sepsis. ¿Sí? No confundan con la reacción en cadena de la polimerasa. La reacción en cadena de la polimerasa es un laboratorio que nos permite ver los microorganismos, ¿sí? O sea, la parte genética de los microorganismos. Nos permite diagnosticar si es, por ejemplo, COVID, si es una toxoplasmosis, si es un herpes virus. Para eso nos sirve una reacción en cadena de la polimerasa, para observar qué microorganismo es el que tenemos. ¿Sí? Eso es diferente. ¿Qué otros parámetros tenemos? Los neutrófilos y los linfocitos. Los neutrófilos, cuando están elevados, se llama neutrofilia. La neutrofilia nos puede hacer sospechar también una sepsis. Eso se llama desviación a la izquierda. Y los neutrófilos, o segmentados también se llaman, nos hablan de una bacteremia. Los neutrófilos se elevan cuando hay infecciones bacterianas. Cuando se elevan los linfocitos nos hablan de una desviación a la derecha. ¿Sí? Cuando hay una desviación a la derecha, nos habla de infecciones virales por virus. ¿Sí? Entonces, si hay una linfocitosis, hablamos de una sepsis por virus, una viremia. ¿Sí? Y también tenemos los eosinófilos. Los eosinófilos, si hay una eosinofilia, hablamos de qué? ¿Qué tipo de infección? Eosinofilia. Adalberto, no me responde Adalberto, ¿no? Adalberto. Si los eosinófilos están altos, ¿qué microorganismos tenemos? Sí, las bacterias. Bacterias, dijimos, neutrófilos. Linfocitos, virus. Eosinófilos, parásitos. Si están muy elevados, si hay una eosinofilia, debemos sospechar una parasitencia. ¿Sí? Luego hay otro reactante que es más sensible y específico, que se llama la procalcitonina. La procalcitonina, entonces, si es mayor a 0,5, ya es positivo. ¿Sí? Es el estudio más sensible y específico, solo que es caro. ¿Sí? No todos los hospitales lo tienen, no todos lo pueden hacer porque es un estudio más caro, pero es el más sensible y específico. Si vemos que la procalcitonina está más de 0,5, ese paciente seguro que tiene sepsis. ¿Sí? Luego tenemos los callados. Los callados, ¿sí? O son células inmaduras, mayor a 1%. No deben existir callados normalmente en un examen de sangre. ¿Cuándo se eleva? Cuando hay sepsis. ¿Qué son los callados? Son células inmaduras. Si ven 1%, 2, 3%, ese paciente ya está séptico, ya tiene sepsis. ¿Qué son los callados? Es como mandar a niños a la guerra. O sea, son células inmaduras. Si hay una guerra hay una guerra en algún territorio y mandamos a niños a la guerra, ¿qué quiere decir? Que nos están ganando, ¿verdad? Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Si ya están saliendo los callados, es porque los microorganismos ya nos están venciendo. Entonces, es un reactante también de fase aguda. Eso es lo que tienen que conocer muy bien de la clínica y también de los laboratorios. Ahora debemos realizar el tratamiento. ¿Sí? Guillermo ¿no está? Ya. Brian, ¿qué haces en cualquier emergencia? ¿Qué se tiene que hacer en cualquier emergencia? Una sepsis considera también una emergencia relativa. O sea, tienes que tratar rápido al paciente y no se muere. ¿Qué vas a hacer? El ABCD.
Eso, muy bien. ABCD. ¿Qué haces? Haces el A, B, A, C, D, E. Sí, A, B, C, D, E. Lo primero es viaria. Estos pacientes tienen taquipnea, tienen hipoxia. No están respirando rápido, les falta oxígeno. Hay que administrar, hay que permeabilizar la vía aérea, hay que administrar oxígeno. Si su saturación no es muy baja, si por ejemplo están saturando ligeramente bajo, su saturación es normal, bigoteras o puntas nasales. Si su saturación es más baja, utilizamos máscaras de oxígeno. Si su saturación va bajando, es más baja, utilizamos mascarilla con reservorio. Si no mejora su saturación con nada, hay que utilizar una vía aérea ya invasiva. Hay que intubar al paciente o hay que utilizar una máscara laringea con un ventilador. ¿Sí? Entonces ella incluimos el A y el B. ¿Sí? Luego el C, ¿qué hacemos? La Circulación. En la circulación, ¿qué tenemos que hacer? Una vía periférica. Hacemos lo que les hablé en alguna clase y en el primer parcial también, en el primer examen, los cálculos de Holiday y Sega. ¿Sí? Ya les dije, de 0 a 10 kilos son 100 ml por kilogramo de peso, de 10 a 20, 50 ml por kilogramo de peso, y de 20 a 30, 20 ml por kilogramo de peso. ¿Sí? Entonces le tenemos que hidratar de esa manera. Si el paciente ya está choqueado, ya está con shock séptico, las cargas son a 20 ml por kilogramo de peso. ¿Sí? Eso les mencioné ya en el primer parcial. ¿Sí? En la circulación también ya debemos controlar todo lo que es, ¿no? Los signos vitales, nivel cardíaco, presión arterial, la frecuencia cardíaca, y para eso existen algunos medicamentos. En algunos casos se utilizan aminas. ¿Cuáles son las aminas? Utilizamos dopamina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina, epinefrina, norepinefrina, lo mismo. ¿Sí? Cada medicamento ¿sí? tiene sus dosis. Por ejemplo, la dobutamina, hay dosis que elevan la presión arterial, pero también hay dosis que bajan la presión arterial. ¿Sí? Son medicamentos que les utilizamos en terapia intensiva pediátrica, ¿sí? Pero deben conocerlas. Tal vez no las utilicen ustedes, pero por lo menos las deben conocer. Luego pasamos a la D, vemos el déficit neurológico. Para el déficit neurológico, nosotros valoramos la escala de Glasgow, o les dije el ABDM. Si está alerta, si responde verbal, si responde al dolor o no responde. ¿Sí? Y en la D administramos ya las drogas. ¿Sí? Ya administramos drogas. Entonces, si el paciente tiene fiebre, ¿qué le vamos a dar? Paracetamol. Javier, ¿qué le damos a Javier? Son pacientes que tienen fiebre de 40 grados, 39 grados y que están internados, que ya están con vías endovenosas. ¿Qué le vas a administrar? Dependiendo también si la causa fuera bacteriana, hay que aplicar antibióticos. Sí, pero antes de los antibióticos, ¿qué medicamento utilizamos para la fiebre? ¿Cuál? Paracetamol. Está bien, paracetamol. Existe paracetamol endovenoso. ¿Sí? Podemos administrar paracetamol endovenoso. El paracetamol es un buen antipirético y buen analgésico. ¿Qué otro medicamento nos conocen para bajar la fiebre? Dipirona, metamizol también se llama, ¿no? O dioxadol también. Es lo mismo. Entonces administramos dipirona, metamizol. ¿Sí? Entonces en la D utilizamos drogas. La D de drogas. Diclofenaco también, más que todo para la inflamación y para el dolor se utiliza diclofenaco. Pero para la fiebre, esos dos medicamentos no se pueden olvidar. Vioral también se puede administrar, pero estos pacientes tienen fiebre tan alta que muchas veces hay que utilizar todas las vías. Endovenosa, vioral, hay que bañarlos, hay que utilizar un ventilador, ¿sí? Pero está contraindicado utilizar hielo. Si ustedes colocan un paciente que tiene 40 grados, le colocan hielo, entonces cuando quiten el hielo va a ser una fiebre mucho más alta. ¿Sí? Pueden hacer una fiebre maligna. Yo tuve pacientes que llegaron a 41 grados. Eso se llama fiebre maligna. Y no bajaban con nada. Y de todos los pacientes que yo he visto con fiebre maligna que tienen 41 grados, todos se han muerto. Generalmente, bueno, en la literatura mencionan que si
resuelve y demás, pero yo en la experiencia que tengo, ninguno ha sobrevivido. Así que tienen que evitar que el paciente llegue a una fiebre de 41 grados. Si llega a 41 grados, muy mal pronóstico. ¿Y baño de agua fría? Sí, baños de agua fría, no hielo, no helado. Baños de agua fría, ventilador, medicamentos, compresas en la frente, en el cuerpo, todo. Sí, en emergencia, ¿se puede aplicar IM también o solo endovenoso? No, también intramuscular, bioral, endovenoso. En emergencia tiene que ser rápido. Sí, exactamente. ¿Cuáles son las vías rápidas de administración? Intranasal, rectal, sublingual, endovenoso, intramuscular. Unas veces no le van a encontrar la vena, entonces tienen que utilizar las otras vías. Luego de las drogas, en sepsis lo más importante, si es bacteriano, antibióticos. En sepsis tenemos esquemas de antibióticos. Por ejemplo, tenemos la ampicilina, gentamicina, que es el primer escalón. Ampicilina más gentamicina. Ampicilina más gentamicina. La ampicilina cubre gram positivos, la gentamicina cubre gram negativos. Aquí ya les estoy hablando también ya de antibióticos. Entonces, en los antibióticos nosotros debemos cubrir los gérmenes, ya les dije. Del diafragma para abajo que tenemos, gram negativos y anaerobios. Del diafragma para arriba que tenemos, gram positivos y aerobios. En la piel que tenemos generalmente, gram positivos. Entonces, debemos pensar así. Entonces, con la ampicilina estamos cubriendo gram positivos y algunos aerobios. Y con la gentamicina estoy cubriendo gram negativos. O sea, estoy cubriendo empíricamente a los dos. Pero no estoy cubriendo anaerobios, tampoco estoy cubriendo pseudomonas, algunos microorganismos no. Pero empíricamente ya estoy, muchos resuelven este esquema antibiótico. Si no mejoran con este, pasamos al siguiente esquema. Este es el primer esquema. El segundo ya es ceftazidima, floxacilina, cefotaxima, floxacilina, cefotaxima. La cloxacilina cubre a gram positivos y algo aerobios. Y la cefotaxima cubre más a gram negativos y algo gram positivos. Es una cefalosporina de tercera generación. Si no mejora con el segundo esquema, pasamos al tercer esquema. El tercer esquema es vancomicina, vancomicina más ceftazidima. La vancomicina cubre a pseudomonas, cubre a bacterias gram positivas, a microorganismos meticilin resistentes, y la ceftazidima cubre a gram negativos, ¿sí? Y algunas pseudomonas. ¿Sí? Es un antibiótico de muy amplio espectro, cubre también anaerobios. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al caso, también ustedes pueden ir directamente al segundo o al tercer esquema. Y por ejemplo, el paciente está muy descompensado, tiene una fiebre muy alta, ven que está muy delicado, no empiezan por el primero, pueden empezar por el segundo esquema. ¿Sí? Pero si ven también que el paciente ya ha sido tratado con muchos antibióticos vía oral, le han colocado muchas inyecciones, está séptico, está muy inestable, pueden pasar directamente al tercer esquema. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros utilizamos los antibióticos. Ahora, si nosotros no cubrimos algún microorganismo, lo aumentan. Podemos cubrir con otros antibióticos. Por ejemplo, en este esquema, ampicilina, gentamicina, nos falta cubrir anaerobios. Litsi Fuentes. Litsi, a ver, ¿qué antibiótico cura anaerobios? Por ejemplo, algo abdominal, una peritonitis que puede producir una sepsis, una infección urinaria que ha
se perforó la vejiga o se perforó el uréter, ¿qué puedes utilizar? ¿Quién sabe? ¿Qué antibiótico cubre anaerobios? Es muy bien, el metronidazol. El metronidazol cubre a anaerobios específicos. Otro antibiótico que cubre anaerobios es la clindamicina. La clindamicina cubre a anaerobios y también cubre a gram positivos. ¿Sí? Entonces depende del caso. Entonces podría utilizar ampicilina más centamicina más metronidazol. ¿Sí? O acá puedo utilizar cloxacilina más cefotaxima más clindamicina. O algunas veces los antibióticos también hacen sinergismos. ¿Qué significa sinergismo? O sea que ayuda al otro antibiótico. Por ejemplo, acá la cloxacilina estamos cubriendo a gram positivos y la cefotaxima estamos cubriendo a gram negativos, pero vemos si es una infección gastrointestinal y no está mejorando el paciente, podemos aumentarle ahí ciprofloxacino o podemos aumentar también levofloxacino, que son quinolonas que cubren a gram negativos y pueden hacer un sinergismo con las cefalosporinas. ¿Sí? De esa manera entonces ustedes tienen que pensar. ¿Sí? Pero una sepsis también se hace en algunos laboratorios. ¿Qué laboratorios se hacen? Cultivos. Siempre se debe hacer un hemocultivo, se puede hacer un coprocultivo, un urocultivo, un examen general de orina, exámenes en ese se hacen tinciones de Gram, coproparasitológicos, reacciones tipo reacción de Vidal, por ejemplo, la reacción, se hacen pruebas de intolerancia a la lactosa, etc. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? De que nosotros ya confirmemos qué microorganismo es y qué antibiótico mata a ese microorganismo. Se llaman cultivo y antibiograma. Los cultivos y antibiogramas generalmente tardan entre 3 a 5 días en salir los resultados. Pero actualmente hay máquinas, no las tenemos aquí en Bolivia, como en España, por ejemplo. Sí, había en el Hospital San Juan de Deo, tenía una máquina que sacaba el cultivo en 3 horas. ¿Sí? Entonces, ayuda mucho eso. Eso es lo ideal. ¿Sí? Pero no en todo lado se tiene eso. Entonces, por eso existen estos esquemas de antibióticos. Pero cuando ya hacemos cultivos, por ejemplo, hacemos un hemocultivo, les va a salir qué microorganismo tiene el paciente y qué antibiótico mata específicamente ese bicho. O si se hace un monocultivo, también. O coprocultivo, también. De esa manera utilizamos los antibióticos. Luego, los parásitos. Depende de qué parásito encuentren, ya utilizamos los antiparasitarios. Por ejemplo, en la malaria, ¿qué utilizamos? Héctor. En la malaria, Héctor, para el COVID, ¿cuál se utilizó? Para el COVID. ¿Ya? Ahora sí, De caballo, ¿no? ¿Ah? Del caballo. Sí, eso es. Entonces, ¿qué utilizamos en la malaria? Abigail Quintana. Abigail, ¿qué utilizamos en la malaria? Incluso se estaba utilizando en el COVID. Es por eso. También se utiliza en casos de reumatología. Pero lo malo es que produce mucha toxicidad molecular. Ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario, pero no se utiliza en la malaria. También, o sea, si tiene una parasitemia, se puede utilizar ivermectina. Pero hay otro medicamento. Boca. Es igual para humano. Sí. No. La hidroquinona. Las hidroquinonas. ¿Sí? La hidroquinona se ha utilizado en el COVID, en algunos ha resultado, en otros no, pero se utiliza más que todo en la malaria. ¿Sí? Las hidroquinonas.
¿De acuerdo? Depende del caso. Si es una epidemia por herpes, por ejemplo, por herpes, ¿qué se puede utilizar? Ganciclovir, aciclovir, Valaciclovir. valaciclovir. ¿Sí? Pues de acuerdo al caso, ustedes deben realizar el tratamiento. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí vamos a dar su parcial. No sé si tienen preguntas de antibióticos, sepsis. Doc, pero hay una clase más. ¿Sí? Hay una clase más. ¿La siguiente? Sí. Ah, Mas está bem. carbapenémicos igual es Fazer un... um es repasso un- na próxima classe. Um repasso. Por Ya, favor. les voy a mostrar fotos. ¿Ya? Carbapenémicos se pueden utilizar, es como el último escalón de gérmenes muy resistentes. Si no funciona la vancomicina ceftazidima, yo cambio generalmente a vancomicina meropenem o vancomicina imipenem. Hay actualmente otro medicamento también que es el último antibiótico que tenemos, que es la colestina. La colestina se utilizaba hace muchos años, se dejó de utilizar. Como se dejó de utilizar, ahora no hace mucha resistencia. Y es un buen antibiótico, la colestina. ¿Cómo está la niña que estaba con sexo? ¿Cuál? La 11, 12 años. A la que estaban en emergencias. Está mejor, está mejor. Estamos utilizando este esquema de tratamiento. Estamos utilizando ceftriaxona, clorexidina y metronidazol. Eso estamos utilizando. Estaba muy mal. ¿La operaron? Sí, tenía una peritonitis, tenía 2 semanas de reposo. Ya, muy bien. A ver, voy a llamar a Williams Jorge, Saúl Aquí. Córdoba, Carla Pimentel, No ha venido. Fabiana Vargas, Bernardo Joan. Si no he llamado a alguien, me dicen, les voy a anotar acá ya. ¿Ya? ¿Se pueden retirar?